Agradece que te dejamos sentarte aquí, dijo mi madre durante la cena de Nochebuena, después de haber repartido regalos a todo el mundo excepto a mí. Mi tío se rió desde el otro lado de la mesa. Alégrate de que todavía nos acordemos de tu nombre. 14 personas rieron. Yo era la 15ª. No me reí. Me quedé mirando el espacio vacío frente a mí. En la mesa solo quedaba un sitio sin papel de regalo, sin lazos, sin tarjeta. Y entonces, algo hizo clic dentro de mí. No fue rabia, sino algo más silencioso, más definitivo. Sonreí y dije 2 palabras. Está bien. 2 semanas después, esas mismas 14 personas estaban en mi puerta. Algunos llorando, otros gritando, otros suplicando. Porque lo aterrador de ser invisible es que nadie se da cuenta de lo que cargas hasta que lo sueltas. Lo que no sabían era que cada regalo bajo el árbol de Navidad, cada factura que mantenía un techo sobre sus cabezas, cada euro que conformaba sus cómodas vidas llevaba mi nombre. Y estaba a punto de dejar de fingir que no era así, antes de continuar. Si esta historia resuena contigo, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte. Pero solo si realmente conectas con lo que estás escuchando. Deja un comentario y dime desde dónde estás viendo esto y qué hora es allí. Me encantaría saberlo. Mi nombre es Elena. Tengo 27 años. Y esta es la historia de cómo dejé de mantener a una familia que parecía haber olvidado que yo existía. Ahora, déjame llevarte de vuelta a esa Nochebuena, la noche en que todo cambió. Llegué con el coche a la urbanización de mi madre a las 16 de la noche. La casa estaba resplandeciente. Guirnaldas de luces colgaban de los canalones. Una corona en la puerta principal. Velas en cada ventana. Parecía sacado de una revista. Nadie habría adivinado que cada céntimo que pagaba por esas luces salía de mi cuenta bancaria. Cogí la fuente del asiento del copiloto. Había hecho croquetas caseras porque mi madre me había enviado un mensaje 3 días antes. No para desearme feliz Navidad, no para decirme que tenía ganas de verme. Solo, trae croquetas. La bandeja grande. Así que lo hice. Como siempre. Cuando crucé la puerta, los 14 miembros de mi familia estaban esparcidos por el salón. Mis primos en el sofá, mi tío Ricardo en su sillón con una lata de cerveza. Mi tía Luisa sirviendo más refresco y mi hermana Sofía junto al árbol de Navidad, teléfono en mano, haciéndose un selfie con mi madre. Nadie levantó la vista. Me quedé en la entrada, sosteniendo una fuente de croquetas que pesaba 1 tonelada, esperando a que alguien, quien fuera, me saludara. 3 segundos. 5. 8. Mi madre finalmente miró por encima del hombro de Sofía. Llegas tarde. Deja eso en la cocina. Ni un abrazo. Ni un feliz Navidad. Ni un gracias por conducir 40 minutos después de un turno de noche de 12 horas. Crucé el salón. Pasé junto a mi primo Marcos, que no se movió de su taburete. Junto a mi tío Ricardo, que levantó su cerveza pero no sus ojos. Pasé junto al árbol de Navidad, donde una montaña de regalos bellamente envueltos formaba una pirámide perfecta. En la cocina, dejé la fuente en la encimera y miré a través del arco hacia el comedor. 14 servicios de mesa, la vajilla buena. Servilletas de tela. Las copas de cristal y, al final de la mesa, encajada entre la pared y la puerta de la cocina, una silla plegable de metal. No necesité preguntar para quién era. El sonido del papel de regalo rasgándose junto al árbol llenó la casa. Y recuerdo pensar, se siente como cualquier otra Navidad. Nunca me había atrevido a decirlo en voz alta. La cena fue ruidosa y cálida para todos los demás. Me senté en mi silla plegable, que se tambaleaba cada vez que me inclinaba para coger el pan. Y sonreí, pasé las fuentes y le rellené la copa de vino a mi madre 2 veces sin que me lo pidiera, porque eso es lo que hacía. Eso es lo que siempre había hecho. Después de que recogí los platos, mi madre se levantó y se dirigió al árbol. La sala bullía de expectación. Era el momento de la ceremonia anual de entrega de regalos de Isabel García. Cogió la primera caja. Para mi preciosa Sofía. Sofía soltó un grito ahogado al abrirla. Unos AirPods Pro, los últimos,
249 euros. Lo sabía porque los había visto en la cesta de Amazon de mi madre 3 semanas antes, en la cuenta vinculada a mi tarjeta de débito. Para mi hermano menor, Ricardo hijo, una chaqueta acolchada de North Face. La sostuvo en alto como un trofeo. 350 euros. Para mi prima Sara. Te lo mereces, cariño. Una tarjeta regalo y un juego de velas para Luisa. Mi roca. Una bufanda de cachemir para Marcos. Un reloj. Y así continuó. 13 regalos. Cada uno entregado con una palabra cálida. Un abrazo y una pequeña demostración de su generosidad. Conté 13 cajas abiertas, 13 sonrisas, 13 gracias, pero frente a mí no había nada. Ni una tarjeta, ni un bastón de caramelo, ni siquiera la mención de mi nombre. Mi madre se sentó y alisó la servilleta en su regazo como si la ceremonia hubiera terminado. Oí mi propia voz antes de darme cuenta de que estaba hablando. En voz baja, casi un susurro. Mamá, y para mí, ni siquiera se giró. Me cortó, con los ojos todavía en la mesa. Agradece que te dejamos sentarte aquí. La sala se quedó en silencio durante medio segundo. Entonces Ricardo lo rompió. Alégrate de que todavía nos acordemos de tu nombre, dijo, recostándose en su silla con esa sonrisa de suficiencia que siempre ponía justo antes de soltar una gracia. Y la sala le dio exactamente lo que quería. 14 personas. Riendo. No una risa cruel y maliciosa. Peor. Era una risa fácil. Cómoda. Del tipo que decía: esto es normal. Siempre ha sido así. Es gracioso porque es verdad. Sofía miró su teléfono. No se rió, pero tampoco dijo nada. Me senté allí, en mi silla plegable, y sentí algo que solo puedo describir como calor. No en mi cara, no de vergüenza, sino en mi pecho, detrás del esternón, como si una llama piloto que había parpadeado durante años finalmente hubiera encontrado combustible. Mis manos estaban heladas. Apreté la mandíbula, y por primera vez en 27 años. No intenté reírme con ellos. No dije, venga ya, o, qué malos sois, ni ninguna de las frases ensayadas que había memorizado para que todos se sintieran cómodos tratándome como un objeto. Miré a mi madre. Ya había empezado a hablar con Luisa sobre los planes de Nochevieja. Miré a Ricardo. Le estaba quitando la etiqueta a su chaqueta nueva. Miré el espacio vacío frente a mí, donde debería haber habido un regalo. Y tomé una decisión tan silenciosa que nadie en la sala se dio cuenta. Cogí mi vaso de agua, di un sorbo y lo dejé. Está bien. Eso fue todo lo que dije, 2 palabras, tranquilas. Casi amables. Nadie reaccionó. Nadie preguntó a qué me refería. ¿Por qué lo harían? Hice lo que siempre hacía. No monté una escena. No me defendí. Llegué. Traje las croquetas. Limpié. Me fui. En 2 semanas, entenderían lo que está bien, realmente significaba. Me levanté, plegué la silla de metal y la apoyé contra la pared. Nadie se dio cuenta. Cogí mi abrigo del montón que había en el sillón y me lo puse. Feliz Navidad a todos. Unos pocos murmuraron una respuesta. Una prima me saludó con la mano sin mirar. Sofía ya le estaba enseñando sus nuevos AirPods a Sara. Pero entonces, desde la esquina de la habitación, oí una vocecita salir de un iPad apoyado en la estantería. Mi abuela, Laura Harmon, de 78 años. Observando todo el espectáculo desde su habitación en la residencia. A 50 kilómetros de distancia. Feliz Navidad, cariño, dijo. Su mano se agitó hacia la cámara, un poco temblorosa. Conduce con cuidado. Sentí como si se me rompiera una costilla al oírla. No porque fuera triste, sino porque era lo único genuino que alguien me había dicho en toda la noche. Gracias, abuela. Te quiero. Salí por la puerta principal y no miré atrás. El viaje a casa duró 40 minutos. No puse la radio. No llamé a nadie. Simplemente conduje en la oscuridad, pasando junto a casas decoradas con luces, junto a familias riendo en salones que podía ver a través de las ventanas, e intenté ponerle nombre a lo que sentía. No era tristeza. Ya había estado triste antes. Esto era más frío, más nítido.
Aparqué fuera de mi estudio y me quedé sentada en el coche con el motor apagado. En el asiento del copiloto había una tarjeta de Navidad de Nadia, mi compañera de trabajo. No eres demasiado. Eres más que suficiente. Feliz Navidad. Cogí el teléfono y abrí la aplicación de mi banco. Recorrí las transacciones del año. Cada Bizum, cada petición urgente, cada pago a principios de mes. Durante 12 meses, 14.400 euros enviados a Isabel García. Me quedé mirando esa cifra en la pantalla de mi teléfono. El motor estaba apagado. El aire de diciembre se colaba por la ventana. 14.400 euros y, agradece que te dejamos sentarte aquí. No lloré. Por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Para entender por qué estuve sentada en esa silla plegable durante 27 años, tienes que entender quién era yo a los 16. Ese fue el año en que el segundo marido de mi madre se fue. Pablo, el padre de Sofía, el hombre que mi madre realmente amaba. Hizo 2 maletas un martes por la tarde, y se fue a casa de su hermano en Cádiz. Y de la noche a la mañana, todo se desmoronó. El alquiler se retrasó un mes. Luego 2. La nevera pasó de estar llena a medio llena y luego vacía. Mi madre dejó de levantarse de la cama antes del mediodía, y Sofía, con 12 años, empezó a preguntarme a mí, no a ella, qué había para cenar. Una noche, mi madre entró en la cocina mientras yo calentaba una sopa de sobre, y dijo las 5 palabras que se convirtieron en el manual de instrucciones de toda mi vida. Tú eres la hermana mayor. ¿Entiendes? Eso fue todo. Ninguna reunión familiar, ninguna conversación, nadie preguntando si yo estaba bien. Solo una transferencia de responsabilidad que se posó sobre mis hombros como un abrigo mojado. A partir de ese día, cociné. Limpié. Recogí a Sofía del colegio. Firmé sus autorizaciones cuando a mi madre se le olvidaba. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en un bar de bocadillos del centro. Con 16 años, limpiando mayonesa de los cubos a las 11 de la noche. Llegaba a casa por las noches y le daba a mi madre mi sueldo para la compra. Sofía no. Sofía era todavía una niña. Sofía necesitaba centrarse en sus estudios. Yo era 4 años mayor, aparentemente. Eso me convertía en una empleada. Recuerdo una vez que traje algo a casa para mí. Había ganado el primer premio en la Feria de Ciencias del Distrito. Una placa de verdad, no solo una cinta. La traje por la puerta como si fuera de oro y la pegué en la nevera junto a los dibujos de Sofía. A la mañana siguiente, había desaparecido. Mi madre la había quitado para hacer sitio a la lista de invitados para la fiesta de cumpleaños de Sofía. 2 semanas después, encontré la placa en el cajón desastre, debajo de un montón de menús de comida para llevar. Nunca más volví a colgar nada en esa nevera. Avancemos 6 años. Tenía 22, recién graduada como enfermera, trabajando en mi primer empleo de verdad, en el turno de noche de un hospital público. Agotada, pero orgullosa. Por primera vez en mi vida. Tenía una nómina con una coma. El teléfono sonó 3 semanas después de mi primer mes. Cariño. Estoy en un aprieto. La voz de mi madre. La voz suave. La que usaba cuando necesitaba algo. Debo 2 meses de alquiler. Van a iniciar el proceso. No sé qué hacer. 2.400 euros. Eso es lo que necesitaba. Acababa de pagar la fianza de mi propio piso. Pero era mi madre. Y el viejo guión se reprodujo antes de que pudiera pensarlo. Te lo mando esta noche, mamá. Eres una bendición, Elena. Te lo devolveré en cuanto me recupere. Pero nunca me lo devolvió, ni ese mes. Ni nunca. En su lugar cada 30 días encontraba una nueva emergencia. La factura de la luz estaba atrasada. Sofía necesitaba un portátil para la universidad. El coche de Ricardo se había averiado y necesitaba ayuda. Y como Ricardo ahora vivía con mi madre, su problema era el problema de mi madre, lo que significaba que su problema era mi problema. Las peticiones dejaron de ser peticiones. Se convirtieron en expectativas. Mi teléfono vibraba el día 1 de cada mes como una alarma. Y el tono de mi madre pasó de la gratitud a la exigencia. Mándalo antes del viernes.
Lo necesito para el viernes. Sin por favor. Sin gracias. Solo una fecha límite. Me decía a mí misma que esto es lo que hacen las familias. Me decía a mí misma que tenía suerte de poder ayudar. Me decía muchas cosas a las 3 de la mañana entre visitas a pacientes. Mientras el saldo de mi cuenta bancaria disminuía y mi cuenta de ahorros se mantenía en cero. Las notificaciones de Bizum se convirtieron en un ritmo que ya no oía, de la misma manera que dejas de oír el tic-tac de un reloj. En una cena familiar importante, un año antes de la Navidad que lo cambió todo, mi madre decidió organizar una gran cena, toda la familia, con todo lujo de detalles. Me llamó con 2 semanas de antelación. Necesitaba 800 euros para la comida y la decoración. Es importante, Elena. La familia no se ha reunido en 2 años. Se lo envié. 800 euros. Más de una semana de mi sueldo neto. Pensé que al menos eso me daría un asiento en la mesa. Que al menos habría un momento en que ella me miraría desde el otro lado y vería algo parecido al reconocimiento. La mesa era preciosa. Cordero asado, marisco, 3 tipos de tarta, centros de mesa de verdad con velas y calabazas pequeñas. Mi madre lo había bordado, o eso creían todos. Después de la comida, se levantó, golpeando su copa con un tenedor. Solo quiero decir unas palabras. Su voz se quebró con una emoción ensayada. Ser madre soltera es lo más difícil que he hecho nunca. Pero al mirar esta mesa, al veros a todos, sé que algo hice bien. Lo he hecho todo yo sola, y estoy muy orgullosa de ello. La sala estalló. Aplausos. Mi tía Luisa se secó una lágrima. Diana, eres increíble. No sé cómo lo haces. Mi madre se llevó una mano al pecho y susurró, gracias. Yo estaba sentada al final de la mesa. Ese año no en una silla plegable, pero casi. Y sentí cada palabra como un ladrillo en mi esternón. Lo he hecho todo yo sola. Yo sola. Miré el cordero, mi dinero, los centros de mesa, mi dinero, la casa en la que estábamos sentados, el contrato de alquiler, mi dinero, mi nombre en la línea de puntos. Entonces Ricardo se inclinó sobre la mesa y me dijo, sonriendo, deberías aprender de tu madre. Elena. Nunca se queja. Cogí mi tenedor, me metí un trozo de tarta en la boca y sonreí tanto que me dolieron las mejillas. 6 meses antes de esa Navidad. En julio. La semana más calurosa del año. Y la única vez. La única. Que intenté decir algo. Llevaba 20 horas despierta. Haciendo un doble turno. Tenía los pies hinchados. Mi uniforme olía a desinfectante. Y cuando llegué a casa, me senté en el borde de mi cama, y, por costumbre, abrí mi aplicación bancaria. Los números me devolvieron la mirada y, en un momento de debilidad, me permití sentir lo que había estado enterrando. Llamé a mi madre. Mamá, necesito que hablemos del dinero. ¿Sobre qué? Llevo 3 años enviando dinero cada mes. Y creo que necesito reducirlo un poco. Estoy intentando ahorrar para... Me interrumpió como si acabara de decir una obscenidad. ¿Así que vas a dejar a tu madre en la calle después de todo lo que he sacrificado? Mamá, no es eso lo que... Fase 2. Las lágrimas. Podía oírlas empezar al otro lado de la línea como si alguien hubiera accionado un interruptor. He sacrificado toda mi vida por vosotras. Puse comida en la mesa cuando vuestro padre se fue, y esto es lo que recibo. Lo intenté una vez más. No estoy diciendo que vaya a parar del todo. Solo estoy. Fase 3. El arma que sabía que no podía parar. Bien. Su voz se volvió fría. Gélida. Se lo contaré a la familia. Les diré que te niegas a ayudar a tu propia madre. Que vean qué clase de hija eres. Y ahí estaba, lo que temía más que una cuenta bancaria vacía. El veredicto de la familia. La etiqueta. Egoísta. Desagradecida. Mala hija. Cerré los ojos. La fuerza se me escapó como agua por una grieta. No importa, mamá. Lo enviaré el viernes. Después de la llamada, me senté en el suelo de la ducha, con el agua corriendo para que mi compañera de piso no me oyera llorar. Eso fue hace 6 meses. 6 meses de silencio, 6 transferencias más.
6 emergencias más. Y luego la Nochebuena, la silla plegable, el espacio vacío y las 2 palabras que lo cambiarían todo. 26 de diciembre, 6 de la mañana. Sin haber dormido, me senté en la pequeña mesa de mi estudio con una taza de café que no había tocado y el portátil abierto en la web de mi banco. La luz de la pantalla era la única luz en la habitación. Descargué todos los extractos de los últimos 4 años. 48 meses. 48 archivos PDF. Los envié a la impresora de la esquina, la pequeña de inyección de tinta que había comprado de segunda mano en la escuela de enfermería, y la escuché escupir página tras página. Luego me senté con un rotulador amarillo, y repasé cada una. Bizuma Isabel García, 1.200 euros. Enero. Bizuma Isabel García, 1.200 euros. Febrero. Bizuma Isabel García, 1.200 euros. Marzo. Página tras página. Línea amarilla tras línea amarilla. Algunos meses tenían extras. Las emergencias. 300 euros para el coche de Ricardo. 150 euros para los libros de texto de Sofía. 200 euros porque la factura de la calefacción se ha duplicado este mes. Cuando terminé, sumé el total en la parte de atrás de la última página con un bolígrafo, lo comprobé 2 veces, luego escribí la cifra en un post-it y lo pegué en mi nevera, 57.600 euros. Me quedé allí mirándolo como si fuera el escenario de un accidente. Ese número, escrito con mi propia letra en un cuadrado amarillo, eran 4 años de mi vida. 4 años de turnos de noche, turnos dobles y barritas de proteínas para cenar porque no podía permitirme comprar comida después de la transferencia de principios de mes. 57.600 euros. Y les compró regalos a todos menos a mí. Pensé en los AirPods, la chaqueta North Face, la bufanda de cachemir, el reloj. 13 regalos que sumaban probablemente entre 2.000 y 3.000 euros. ¿De dónde había salido ese dinero? Mi madre trabajaba a tiempo parcial en una tienda de segunda mano. No tenía 3.000 euros de sobra, a menos que los tuviera porque yo se los había dado. La impresora se cayó. El café se enfrió, y algo dentro de mí se volvió muy, muy silencioso. 27 de diciembre. Turno de noche. Urgencias estaba más tranquila de lo normal. Un milagro invernal. Y por una vez, Nadia y yo nos encontramos en la sala de descanso a las 2 de la mañana con una máquina expendedora, café de filtro y 15 minutos para nosotras. Nadia Cole era lo más parecido a una mejor amiga que tenía. 29 años, aguda, directa, el tipo de enfermera que puede poner una vía intravenosa en una ambulancia en movimiento y decirte exactamente lo que necesitas oír mientras lo hace. Me había dado la única tarjeta de Navidad que recibí este año. Bueno, dijo, removiendo la crema en polvo en su vaso. ¿Qué tal la Navidad? Iba a decir, bien. Había ensayado la palabra en el coche de camino al trabajo. Pero cuando abrí la boca, lo que salió fue todo. La silla plegable, los regalos, la voz de mi madre, el chiste de Ricardo, las risas, el número en el post-it. Me temblaba la mano mientras sostenía mi taza de café. Nadie se dio cuenta. No me interrumpió. Cuando terminé, se quedó en silencio un buen rato. Luego dejó su taza y me miró como un cirujano mira una radiografía. Elena, eso no es una familia. Es una suscripción por la que se olvidaron de darte las gracias. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Me hizo 2 preguntas. Directas, sin rodeos. ¿A nombre de quién está el contrato de alquiler? Parpadeé. A mi nombre. Lo firmé yo cuando la puntuación de crédito de mi madre era demasiado baja para calificar. ¿Y tu familia sabe que eres tú la que paga todo? No, mi madre les dice a todos que se las arregla sola. Nadia se recostó en su silla. La máquina expendedora zumbaba detrás de ella. Entonces hay 2 cosas que no saben. Los extractos bancarios y el contrato de alquiler. Y eso no es venganza, Elena. Es simplemente la verdad. La sala de descanso estaba en silencio. Solo el zumbido de la máquina y el pitido distante de un monitor al final del pasillo. Pero en mi cabeza, por primera vez en años,
Las cosas empezaban a tener sentido. 28 de diciembre, mi día libre. Lo usé para hacer algo que debería haber hecho 4 años antes. Saqué la caja de archivos del fondo de mi armario, la que usaba para mis declaraciones de la renta, mis certificados de enfermería y todo lo demás que había archivado y olvidado. Cerca del fondo, en una carpeta de Manila, lo encontré. El contrato de alquiler, fechado hace 4 años. 2 páginas. Firmado con tinta azul. El logo de la gestora del inmueble en la esquina superior. Arrendatario: Elena García. Residentes autorizados: Isabel García, Sofía García. Ricardo Harmon no estaba en el contrato. Se había mudado alrededor del segundo año, solo por unas semanas. Luego nunca se fue. Nadie actualizó el papeleo. Nadie preguntó. Extendí las páginas sobre la mesa de la cocina y leí cada línea. Luego cogí el teléfono y llamé a la oficina de la gestora. La recepcionista me pasó con la administradora de la propiedad, una mujer llamada Patricia León. Profesional, tranquila, con una voz que decía que los contratos eran su pan de cada día. Señorita García, ¿en qué puedo ayudarla? Quería preguntar sobre mis opciones con respecto al contrato de alquiler en el número 14 de la calle Mayor. En concreto, ¿qué pasaría si decido no renovarlo? Una breve pausa, el tecleo de unas teclas. Señorita García, usted es la única arrendataria en ese contrato. Su contrato actual vence el 31 de enero. Si no desea renovar, necesita presentar un preaviso por escrito con 30 días de antelación. Enviaremos una notificación formal a todos los residentes del apartamento. Y si hay alguien viviendo allí que no está en el contrato, si se niega a irse. Cualquier persona que no figure en el contrato no tiene derecho legal a permanecer después de su vencimiento. Se gestionaría a través de los procedimientos habituales. Le di las gracias y colgué. Luego me quedé allí, mirando el contrato de alquiler, los extractos bancarios y el calendario de mi teléfono. 31 de enero. 33 días. 33 días. Y la mujer que me dijo que estuviera agradecida por tener un asiento en su casa estaba, de hecho, sentada en la mía. 29 de diciembre. Conduje 50 kilómetros hasta la residencia Los Girasoles con un pequeño ramo de claveles y una caja de brownies caseros. La habitación de mi abuela era cálida y olía a lavanda de su crema de manos. Estaba en su sillón junto a la ventana cuando entré, con las gafas de leer en la punta de la nariz, un libro de crucigramas en su regazo, la televisión emitiendo una película navideña en silencio. Laura Harmon, 78 años. La única persona en mi familia que alguna vez me miró como si yo fuera suficiente. Ahí está mi niña, dijo, y su rostro se iluminó de una manera que el de mi madre nunca lo había hecho. Me senté en el borde de su cama, y me preguntó por la Navidad. Lo intenté, realmente intenté decir que había estado bien, pero sus ojos se encontraron con los míos. Y era imposible mentirle a esa mujer. Siempre lo había sido. Así que se lo conté todo. Escuchó sin moverse. Cuando llegué a la parte de la silla plegable, su mandíbula se tensó. Cuando llegué al comentario de Ricardo, sus manos se agarraron a los reposabrazos de su sillón. Cuando terminé, se quitó las gafas y las limpió lentamente, como siempre hacía cuando estaba eligiendo sus palabras. Sabía que Diana favorecía a Sofía, dijo en voz baja. Se lo he dicho muchas veces. Pero no tenía ni idea de que eras tú la que pagaba por todo, cariño. Me dijo que creía que mi madre se las arreglaba sola. Abrí los extractos bancarios en mi teléfono y se lo mostré. Se ajustó las gafas y se desplazó, línea por línea. Le temblaba la mano. Esta vez no era por la edad. 57.000 euros. Su voz era apenas un susurro. Y me dijo que se las arreglaba sola. Dejó el teléfono, y me cogió las 2 manos. Su agarre era más fuerte de lo que esperaba. Escúchame, Elena. No le debes a nadie el privilegio de tratarte mal. Y si necesitas que lo diga delante de toda la familia, lo haré. Detrás de nosotros, la televisión mostraba escenas silenciosas de una familia abriendo regalos junto a una chimenea. Ninguna de las dos miró. 30 de diciembre. Mi turno terminó a las 6 de la mañana.
El sol aún no había salido. Me senté en mi coche en el aparcamiento del hospital, con el motor apagado y la calefacción muriendo lentamente. Abrí la aplicación de notas de mi teléfono y empecé una lista. Cosas que actualmente hago por mi familia. Alquiler, 1.200 euros. Mes. Facturas, aprox. 150 euros. Mes. Emergencias, promedio de 200 euros. Mes. Organizar la cena de Nochebuena. Comprar regalos en nombre de mi madre y llevarlos. Arreglar lo que sea que Ricardo rompa. Luego hice una segunda lista. Cosas que mi familia actualmente hace por mí. Me quedé mirando el espacio en blanco debajo de ese encabezado durante mucho tiempo. Y ahí estaban, las dos listas, una llena, una vacía. 4 años de pruebas en la pantalla de un teléfono. No odio a mi madre. Quiero dejar eso claro. Incluso después de todo. No la odio. Odio en quien me convertí en su historia. La máquina invisible que mantenía las luces encendidas para que ella pudiera pararse en el centro de atención y llevarse el mérito. Pero ya no podía pagar 1.200 euros al mes por sentarme en una silla plegable. No podía financiar un espectáculo en el que ni siquiera me daban un papel. El plan era simple, 4 pasos. 1. Dejar de enviar dinero a partir del 1 de enero. 2. No renovar el contrato de alquiler. Presentar el preaviso de 30 días a través de la señora León. 3. Enviar los extractos bancarios a Sofía. No para castigarla, sino porque merecía saber de dónde venía realmente su vida. 4. Y el último paso, el más difícil, no hacer nada más. No discutir. No explicar. No perseguir a nadie. Simplemente dejar que la verdad y las consecuencias hicieran su trabajo. Añadí una línea más al final de la nota. Si preguntan por qué, di la verdad. Pero no llames a la puerta de nadie. Apagué el teléfono y arranqué el coche. El cielo empezaba a ponerse gris en los bordes. Se sentía como la primera mañana de algo. Ahora, me pregunto algo. ¿Por qué esperé tanto? 4 años. 57.000 euros. Y no fue hasta que faltó un regalo de Navidad que vi toda la verdad. O tal vez ya la sabía. Tal vez simplemente no quería admitirlo. ¿Alguna vez has tenido ese momento en que te das cuenta de que tú mismo has permitido el maltrato? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber que no estoy sola. 1 de enero. Año nuevo. Durante los últimos 4 años, este era el día en que abría Bizum y hacía la primera transferencia del mes. Se había convertido en un reflejo. Despertar, café. Enviar 1.200 euros a Isabel García. Continuar con mi día. Como si pagar el alquiler de mi madre mientras ella fingía hacerlo sola fuera un martes cualquiera. Esta vez, abrí la aplicación, me quedé mirando la pantalla durante 10 segundos y luego la cerré. Sin transferencia, sin explicación, sin aviso. A las 9 de la mañana, conduje hasta la oficina de la gestora. La señora León estaba allí. Chaqueta azul marino, gafas de leer en una cadena. Un escritorio tan ordenado que hacía que mi puesto de enfermería pareciera la escena de un crimen. Me senté frente a ella y le deslicé el formulario por la mesa. Quiero dar mi preaviso de 30 días de no renovación. Lo leyó, comprobó mi DNI y abrió mi expediente en su ordenador. Esto será efectivo el 31 de enero. Enviaremos una notificación por correo certificado al apartamento en un plazo de 5 días. Informando a todos los ocupantes. Necesito proporcionar algo más. Una razón. Levantó la vista de la pantalla. No, señorita García. Es su contrato. No necesita dar ninguna razón. Firmé el formulario. Me dio una copia. La doblé y la puse en la carpeta que había traído conmigo. La carpeta que ahora contenía 4 años de extractos bancarios. El contrato de alquiler original y el preaviso. 4 años de mi vida. Prensados entre 2 trozos de cartón. De vuelta en mi coche, me senté un momento, con la carpeta en mi regazo. Esperaba una oleada de alivio, o de miedo, o de culpa, pero lo que sentí fue extraño, como quitarse unos zapatos 2 tallas más pequeños después de 4 años, y darse cuenta de que tus pies ahora tienen una forma que ya no reconoces.
La carta certificada llegaría a casa de mi madre el 5 de enero. 5 días. Una bomba silenciosa con un remite formal. 2 de enero. Esta fue la parte que casi no hago. Sofía tenía 23 años. Estaba en su último año de universidad. Un título que mi madre decía que había ahorrado y sacrificado durante años para pagar. Un título que en realidad estaba financiado por el colchón que yo proporcionaba cada mes para que mi madre nunca tuviera que elegir entre el alquiler y la matrícula. Sofía no lo sabía, y una parte de mí quería que siguiera sin saberlo, porque saberlo le haría daño. Y a pesar de todo, no quería que mi hermana sufriera. Pero merecía la verdad. No mi versión, no la versión de mi madre. La verdad documentada, línea por línea, sin adornos. Abrí mi correo electrónico. Asunto. Algo que deberías saber. Adjunté los escaneos de los extractos bancarios, las 48 páginas, resaltador incluido. Luego escribí el correo más corto de mi vida. No pido nada. Simplemente pensé que merecía saber de dónde venía el dinero. Te quiero, Le di a enviar. El switch de la aplicación de correo sonó en mi apartamento durante medio segundo y luego se quedó en silencio. Un silencio pesado e interminable. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y esperé. 2 horas, nada. 4 horas, nada. Me fui a trabajar, conduje hasta el hospital, fiché, tomé tensiones, cambié bolsas de suero, revisé mi teléfono en la sala de descanso a medianoche como un adolescente esperando una respuesta. Nada. Luego, a la 1:47 de la madrugada, mi teléfono se iluminó. Un mensaje de Sofía. 3 palabras. ¿Esto es verdad? Mi pulgar se cernió. Respondí. Cada línea es de mi cuenta bancaria. Puedes verificar las transferencias. Aparecieron los 3 puntos, desaparecieron, reaparecieron. Necesito pensar. Y luego nada. Durante días. Dejé el teléfono y volví con mis pacientes. Pero la pregunta pesaba en mi pecho como una piedra. ¿Se pondría Sofía del lado de la verdad? ¿O volvería a la versión que la hacía sentir cómoda? 3 de enero, 8:14 p.m. Estaba en mi sofá, comiendo un tazón de sobras de sopa, cuando sonó el teléfono. El identificador de llamadas decía, mamá. Durante 4 años, esa palabra me había provocado un nudo en el estómago. Esta vez, respondí al tercer tono y puse el altavoz. Hola, cariño. La voz dulce y suave que usaba cuando necesitaba algo pero quería sonar como si no fuera así. Creo que ha habido un problema con la transferencia este mes. No ha llegado a mi cuenta. No hay ningún problema, mamá. Ya no la envío. Silencio. 3 segundos completos. Podía oír su televisión de fondo. ¿Algún concurso? Y luego incluso eso se detuvo. Perdona. La dulzura había desaparecido. Vas a dejar que pierda el piso después de que te críe. Tú no me criaste, mamá. Me crié a mí misma mientras pagaba tus facturas. Tengo los extractos que lo demuestran. Una inspiración aguda, luego el giro que había oído 100 veces. El cambio de marcha. Se estaba cargando una nueva arma. ¿Qué extractos? Estás exagerando. Ayudaste un poco aquí y allá. Es lo que hacen las familias. 57.000 euros en 4 años no es un poco aquí y allá. Y ambas lo sabemos. Otro silencio, este más corto. Casi podía oírla calcular, buscar en su manual de jugadas el movimiento que siempre había funcionado. Y lo encontró. Bien. Frío, definitivo, como el sonido de una puerta al cerrarse. Le contaré a todo el mundo lo que estás haciendo. Todos sabrán qué clase de hija eres. Y ahí estaba. La amenaza que me había mantenido a raya desde los 16 años. El veredicto de la familia, la humillación pública. Pero esta vez, por primera vez, tenía una respuesta. Adelante, mamá. Yo les enviaré los extractos bancarios. La línea se cortó. Sin un adiós. Solo el pitido abrupto de una llamada terminada por alguien que, por primera vez en 4 años, no tenía un guión para lo que acababa de pasar. 4 de enero. El chat familiar explotó a las 9 de la mañana. Me estaba preparando para ir a trabajar cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Rápido,
El tipo de aluvión de notificaciones que hace que el teléfono baile sobre la encimera. 31 personas en el chat familiar. Nunca publicaba en él, pero tampoco lo había abandonado. Por costumbre, tal vez, o por masoquismo. Mi madre envió el primer mensaje a las 8:47 a. Tengo el corazón roto. Elena me ha dicho que me corta toda la ayuda económica. No sé qué he hecho mal. Siempre he intentado ser una buena madre. Y entonces llegó la avalancha. Tía Luisa, 8:49. Elena, ¿cómo puedes hacerle esto a tu madre? Lo ha hecho todo por vosotras. Prima Sara, 8:52. Es tan triste, Isabel, no te mereces esto. Marcos, 8:55. Qué cruel, es tu madre. Ricardo, 9:01. Siempre supe que era una egoísta. De tal palo, tal astilla. Esa última línea fue una bofetada. De tal palo, tal astilla. Se refería a mi padre, el hombre que se fue antes de que yo naciera. La herida que mi madre se había encargado durante 27 años de que nunca sanara. 23 mensajes en 2 horas. 23 personas que nunca me habían preguntado si estaba bien. Nunca se habían preguntado de dónde venía el dinero de Isabel. Nunca se habían fijado en la silla plegable. Todos de repente eran expertos en la clase de hija que yo debía ser. Ni uno solo me preguntó mi versión. Leí cada mensaje. Me temblaban las manos. No de miedo. De la rabia candente de ser juzgada en ausencia por personas que no tenían ni una sola prueba. No respondí. No escribí una palabra. Lo que hice fue hacer una captura de pantalla de cada mensaje y guardarlos en una carpeta de mi teléfono, porque la verdad iba a salir a la luz. Simplemente no iba a ser hoy. 5 de enero. La carta certificada de la gestora llegó a la puerta de mi madre. Supe el momento exacto en que la abrió porque mi teléfono sonó a las 4:22 p.m. Y la voz al otro lado no era la voz culpable y calculada de mi madre. Ni la fría y amenazante. Era algo que nunca había oído antes. Pánico. ¿Qué es esto? Jadeaba como si acabara de correr. Me estás echando de mi propia casa. A tu propia madre. No te estoy echando de tu casa. No estoy renovando el contrato de alquiler. El contrato que firmé porque tu puntuación de crédito era demasiado baja. El contrato que he estado pagando durante 4 años. No es tu casa, mamá. Es mi contrato de alquiler. Siempre lo ha sido. Oí el crujido del papel. La notificación. Siendo volteada en sus manos como si leerla de nuevo fuera a cambiar las palabras de la página. El contrato de alquiler no será renovado. Elena García. Efectivo a 31 de enero. No puedes hacer esto. Su voz temblaba, no de tristeza, sino de la furia de algo que siempre había controlado, y que se le escapaba de las manos. No tengo a dónde ir. Tienes 26 días, mamá. El preaviso lo deja claro. Voy a llamar a un abogado. Adelante. Te dirá lo mismo que me dijo a mí la señora León. Fue entonces cuando empezó a llorar, sollozos entrecortados. Y por un momento horrible, el viejo instinto se activó. La niña de 16 años que había en mí se abalanzó hacia el teléfono. Lista para decir, está bien. Lo arreglaré. Enviaré el dinero. Lo siento. Pero me quedé quieta. Porque ya había oído esas lágrimas antes. Las oí en julio cuando intenté reducir los pagos. Las oí en cada emergencia y en cada favor. Tenían un precio. No eran lágrimas de remordimiento. Eran las lágrimas de una mujer que acababa de descubrir que el cajero automático tenía un límite. La llamada terminó. Dejé el teléfono y me di cuenta de que mi mano estaba firme. 6 de enero. El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Un número que reconocí, pero que nunca me había llamado. Tío Ricardo. En los 4 años que había vivido en un piso pagado por mí, Ricardo Harmon nunca me había llamado. Ni en mi cumpleaños. Ni cuando me gradué de enfermería. Ni en ninguna de las fiestas en las que se sentó frente a mí comiendo comida que yo había comprado. Pero hoy, había encontrado el número. Oye. Sin hola. Sin un ¿qué tal, Elena? Solo, oye. A todo volumen. Como si le estuviera gritando a un camarero.
No sé a qué juego estás jugando. Pero tienes que arreglar esto. Y ahora mismo. Tío Ricardo, tu nombre no está en el contrato de alquiler. Nunca lo ha estado. Ni siquiera se supone que vivas ahí. Silencio. El tipo de silencio que suena como si alguien se hubiera chocado contra una pared que no vio. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cuando el contrato termine, tendrás que encontrar otro sitio donde ir. Igual que mamá. La fanfarronería de su voz se desvaneció como el agua de una bañera. En su lugar, había una voz pequeña y quejumbrosa. Un tono que nunca había oído del hombre que se divertía a costa de mi invisibilidad. Tengo casi 50 años, ¿a dónde voy a ir? Vas a echar a tu propio tío a la calle. Dejé que esa frase flotara en el aire un momento. Luego la pronuncié. Hace 6 días ni siquiera te acordabas de mi nombre. Ahora te sabes mi número de teléfono. El silencio fue total. Luego un clic. Colgó sin decir otra palabra. Dejé el teléfono y me serví un vaso de agua. Bebí un sorbo. Lo dejé en la encimera junto al post-it que todavía decía 57.600 euros. Ricardo ya no se reía. Y esta vez, nadie más lo hacía tampoco. 7 de enero. Mi madre hizo lo que siempre hacía mejor. Tomó el control de la narrativa. Lo supe por Sofía, que me envió un mensaje a las 6 de la tarde. Mamá está llamando a todo el mundo, llorando a lágrima viva, diciendo que la estás echando a la calle. Podía imaginarlo perfectamente. Isabel García, en una videollamada con una docena de familiares, pañuelo en mano, la voz temblorosa, cada palabra cuidadosamente calibrada. Había visto esta actuación toda mi vida. El discurso de la víctima, el monólogo del sacrificio de la madre soltera, el giro lento y devastador hacia él, después de todo lo que he hecho. La versión que, según escuchó Sofía, se estaba contando era que Elena estaba enfadada por no recibir un regalo de Navidad. Elena estaba siendo mezquina. Elena estaba echando a su madre y a su tío a la calle sin un céntimo en pleno invierno por despecho. Ni una mención a los 57.000 euros. Ni una mención al contrato de alquiler. Ni una mención a 4 años de transferencias mensuales. La familia se lo tragó entero. Mi tía Luisa me llamó a las 6:38 p.m. Debería darte vergüenza. Tu madre está destrozada. Mi prima Sara me envió un mensaje. No puedo creer que le hagas esto a tu propia familia. Marcos envió un texto escueto. No está bien, Elena. Ricardo, como siempre, se unió al chat grupal. Os lo dije, es una lianta. 8 llamadas perdidas en 1 hora. Vi los nombres aparecer en mi pantalla. Personas que nunca llamaban para ver cómo estaba, nunca preguntaban cómo había ido mi turno, nunca se habían dado cuenta de que era yo quien firmaba los cheques. Todos de repente tenían una opinión sobre quién era yo. Cogí el teléfono, lo puse boca abajo sobre la mesa, y me puse a hacer la cena. Mi madre estaba ganando la batalla de la narrativa. Pero había cometido un error crucial. Había llamado a todos los miembros de la familia excepto al único que ya sabía la verdad. Aún no había llamado a la abuela Laura. Aún no. 8 de enero. 11 p.m. Me estaba atando las zapatillas para mi turno de noche cuando sonó el teléfono. Sofía. Casi no respondo. Una parte de mí la había dado por perdida. Hacía 6 días que tenía los extractos bancarios. Y no había dicho ni una palabra sobre ellos. Supuse que su silencio era su respuesta. Pero respondí. Y la voz al otro lado no era la Sofía que conocía. La que siempre sonreía para salir del paso, seguía la corriente, nunca cuestionaba la versión de la realidad que nuestra madre le entregaba como un regalo bien envuelto. Esta Sofía sonaba como si hubiera estado llorando durante horas. Elena, los he leído todos. Cada línea. Me senté en el borde de mi cama y no dije nada. Esperé. ¿De verdad le enviaste a mamá más de 1.000 euros cada mes durante 4 años? Sí. Y la voz de Sofía se quebró. Me dijo que lo pagaba todo ella. Me dijo que mi matrícula venía de sus ahorros. Cerré los ojos. No tiene ahorros, Sofía. Ha estado usando mi cuenta corriente. El sonido que salió del teléfono fue crudo.
no el llanto calculado que mi madre realizaba para su público. Este era el sonido desordenado y real del llanto de alguien cuyo mundo entero se acababa de desmoronar. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no quería que te sintieras culpable. Quería que tuvieras lo que yo no tuve. Pero ya no puedo permitírmelo, Sofía. No el dinero. El silencio. Se quedó en silencio un buen rato. ¿Qué necesitas que haga? No necesito que hagas nada. Solo necesitaba que supieras la verdad. Vale. Respiró hondo, luego, en voz baja. ¿Todavía puedo llamarte, después de esto? Fuera de mi ventana, el viento de enero golpeaba el cristal. Una noche fría, un largo turno por delante. Pero por primera vez en años, una llamada con un miembro de la familia terminó sin que yo me sintiera más pequeña. Sí, Sophie. Puedes llamarme. 9 de enero. El error que mi madre no sabía que estaba cometiendo. Envalentonada por el apoyo abrumador de la familia, Isabel hizo lo que cualquier general desesperado hace cuando la batalla va a su favor. Jugó su carta de triunfo. Llamó a la única persona cuya palabra pesaba más que la de cualquier otra en toda la familia Harmon. Llamó a la abuela Laura. Sé exactamente lo que pasó porque mi abuela me lo contó después, palabra por palabra, con esa voz tranquila y precisa que siempre usaba. Isabel llamó, llorando. Mamá, Elena me está echando a la calle. No sé qué hacer. Lo he sacrificado todo por ella y me trata como basura. La abuela Laura la dejó hablar. No la interrumpió. No dijo una palabra. Luego hizo una pregunta. Isabel, ¿quién paga ese alquiler? Un momento de confusión. Yo lo pago. ¿Qué tiene que ver eso con? He visto los extractos bancarios, Isabel. Mi abuela dijo que el silencio que siguió fue el más largo de su vida. 3 segundos. Luego 5. Luego 8. ¿Qué? ¿Qué extractos? Los extractos que demuestran que Elena te ha estado pagando 1.200 euros cada mes durante 4 años. ¿Es eso cierto, Isabel? Nada. Ni respuesta, ni negación, ni lágrimas. Solo un silencio sepulcral y la respiración superficial de mi madre. Su silencio fue la única respuesta que mi abuela necesitó. Entonces, como si se accionara un interruptor, la voz de mi madre volvió, aguda y desesperada. Te está mintiendo, mamá. Te ha puesto en mi contra, te ha manipulado, no sabes cómo es. Y mi abuela, de 78 años, sentada en su sillón en su habitación con olor a lavanda, dijo la frase que terminó la conversación. Te crié para ser mejor persona que esto. Pero claramente, no lo hice lo suficientemente bien. Clic. El teléfono se quedó mudo. Y por primera vez en la vida de Isabel García, la matriarca de la familia había elegido un bando. Y no era el suyo. 10 de enero. Domingo, 9 de la mañana. Acababa de terminar un turno de 12 horas. Mi uniforme estaba en el cesto de la ropa sucia. Mi pelo estaba húmedo de la ducha. Y estaba descalza en mi cocina, sirviéndome café en la única taza buena que tenía, cuando oí el ruido. No un golpe, un martilleo. 3 golpes secos en mi puerta principal que hicieron vibrar el cerrojo. Luego la voz de mi madre, ronca, rota. Nada que ver con la mujer serena que había organizado la cena de Nochebuena 2 semanas antes. Elena, abre. Tenemos que hablar. Se unió otra voz. Ricardo. No puedes esconderte ahí para siempre. Dejé mi taza de café y fui a la puerta. Miré por la mirilla. 4 personas en el pasillo de mi edificio. Mi madre, justo delante, con los ojos hinchados y rojos. En su mano izquierda, el sobre blanco de la gestora, arrugado como si lo hubiera estado apretando durante días. Su abrigo estaba mal abrochado. Ricardo, justo detrás de ella, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. La fachada de tipo duro estaba ahí, pero sus ojos seguían desviándose hacia las escaleras como si estuviera calculando una ruta de escape. La tía Luisa estaba a un lado. No parecía enfadada, parecía confundida, como alguien que ha entrado en mitad de una película y no entiende la trama. Y Marcos, el más alejado de la puerta, con las manos en los bolsillos, claramente deseando estar en cualquier otro sitio. Mi madre volvió a golpear. Sé que estás ahí. Por favor. Por favor.
dijo. Por favor. Había esperado 27 años para oír esa palabra de mi madre. Y ahora que estaba en mi puerta, como un puño, no sonaba a disculpa, sonaba a orden disfrazada. Miré mi café en la encimera, miré la puerta, respiré hondo. Y la abrí. Me quedé en el umbral. Ni dentro, ni fuera, justo en la línea. Mi madre empezó a hablar de inmediato. Tenía un público. Luisa y Marcos. Y pude ver la actuación desarrollarse como un reflejo. Elena, no sé qué he hecho para merecer esto. Se llevó la mano al pecho, con los dedos extendidos de esa manera que siempre hacía cuando quería parecer herida. Te lo he dado todo. He sido madre soltera durante más de 20 años. Y ahora me echas como si fuera basura. Ricardo tiene razón. Esto es lo que pasa cuando consientes a una niña. No miré a Ricardo. Miré a Luisa. Luego a Marcos. Tía Luisa. Marcos. ¿Puedo preguntaros algo? Luisa parpadeó. Marcos cambió de peso. ¿Alguien en esta familia sabía quién pagaba el alquiler de mamá? Silencio. Luisa miró a Isabel. La mandíbula de Isabel se apretó. Nadie. Porque mamá les dijo a todos que lo hacía ella sola. Pero lo hacía yo. Sostuve la carpeta. No levanté la voz. No tenía por qué hacerlo. Mamá, tengo 4 años de extractos bancarios en esta carpeta. Cada transferencia, cada mes. 1.200 euros de mi cuenta a la tuya. ¿Quieres que te los enseñe? La expresión en el rostro de mi madre fue algo que nunca había visto. La actuación, las lágrimas, el labio tembloroso, la mano en el pecho, todo se congeló como si alguien hubiera desenchufado una máquina a medio ciclo. Se puso pálida, literalmente pálida. La sangre desapareció de sus mejillas en un instante. Luisa dio un paso adelante. ¿Qué? ¿De qué está hablando, Isabel? Está mintiendo. La voz de mi madre volvió, demasiado alta, demasiado rápida. Enviaba algo de dinero aquí y allá. 57.600 euros, mamá. Lo dije de la manera en que le leo las constantes vitales a un médico. Tranquila, objetiva, precisa. Esto no es algo aquí y allá. El pasillo se quedó en silencio. Oí la televisión de alguien en el segundo piso. Mi madre estaba a mitad de una frase, algo sobre el contexto, sobre cómo estaba tergiversando las cosas, cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo trasero. Una videollamada. Abuela Laura. Miré la pantalla. Luego miré a las 4 personas en mi pasillo. Un momento, dije. Hay alguien que quiere hablar. Acepté la llamada y giré el teléfono para que la pantalla mirara hacia afuera. El rostro de mi abuela llenó el marco. Sentada en su sillón, con las gafas de leer puestas, sus ojos agudos y firmes. La habitación detrás de ella estaba en silencio. La televisión estaba apagada. Miró a través de la pantalla a su hija, su hijo, su nieta y su nieto. Y cuando habló, su voz era lenta, deliberada y más fuerte de lo que la había oído en años. Os oigo a todos desde aquí. Así que dejadme decir esto una vez. Todo sonido en el pasillo cesó. La mano de Luisa se congeló a medio camino de su boca. Marcos no parpadeó. Ricardo miró al suelo. Mi madre miró la pantalla como si estuviera viendo una puerta cerrarse lentamente. Isabel, te quiero. Pero he visto los extractos bancarios, cada página. Elena ha estado pagando tu alquiler, tus facturas y tus emergencias durante 4 años. Pagó la comida de las fiestas. Pagó los regalos que hiciste en Navidad. Todo. Lo pagó todo. Y ni siquiera pudiste darle una tarjeta. Mamá, no lo entiendes, susurró mi madre. Lo entiendo perfectamente. La voz de mi abuela no vaciló. Le quitaste el dinero a esa chica. Le dijiste a todo el mundo que era tuyo y luego la humillaste delante de toda la familia el día de Navidad. La mano de Luisa ahora cubría su boca. Marcos retrocedió un paso. Ricardo no había levantado la vista. Elena no te debe una disculpa. Los ojos de la abuela Laura encontraron la cámara. Me encontraron a mí. Tú le debes una a ella. El pasillo estaba en silencio. Absolutamente. Totalmente en silencio.
Solo la respiración de mi abuela a través del altavoz del teléfono y el suave zumbido de un edificio lleno de gente que no tenía ni idea de que en el apartamento 4B, toda una familia estaba congelada en el tiempo. El rostro de mi abuela estaba en la pantalla del teléfono. Nadie se movió. Entonces mi madre hizo lo que siempre hacía cuando todo lo demás fallaba. Intentó reescribir la historia una última vez. Así que esto es lo que quieres. Su voz temblaba, no de dolor, sino de rabia disfrazada de pena. Destruir a esta familia. La miré. Realmente la miré. Y por primera vez en mi vida. No vi a la mujer cuyo amor había estado intentando ganar. Vi a una mujer a la que se le había dado todo y lo había tratado como si no fuera nada. No, mamá. No quiero destruir nada. Simplemente ya no puedo permitirme construir algo con mi dinero en lo que no hay sitio para mí. Abrió la boca. No esperé. Me volví hacia Ricardo. Tío Ricardo. Tienes hasta el día 31 para encontrar un sitio. Son 3 semanas. La boca de Ricardo se abrió y se cerró. No salió ningún chiste. Ninguna frase ingeniosa, nada. El comediante finalmente se había quedado sin material. Miré a Luisa y a Marcos. Si alguien de esta familia quiere hablar conmigo después de hoy, mi puerta está abierta. Pero no enviaré dinero, no organizaré fiestas y no me sentaré en una silla plegable. Los ojos de Luisa estaban llenos de lágrimas. Marcos asintió una vez. Pequeño. Pero lo vi. Di un paso atrás hacia mi apartamento. Mi mano estaba en la puerta. Te quiero, mamá. Pero me quiero a mí misma lo suficiente como para dejar de pagar por un asiento en una mesa que nunca se preparó para mí. Y cerré la puerta. No de un portazo, no con un dramatismo aplastante, solo un clic suave y uniforme, el sonido de un cerrojo encajando en su lugar por primera vez en 4 años. A través de la puerta, hubo silencio durante un largo momento. Luego pasos, un murmullo, alguien llorando en voz baja. Luego la puerta de la escalera se abrió y se cerró, y el pasillo quedó vacío. Me apoyé en mi puerta, con las manos planas contra ella, y exhalé. Se había acabado, y yo seguía de pie. Después de cerrar la puerta, me quedé allí un minuto. Con la mano todavía en el pomo, preguntándome si acababa de cometer el mayor error de mi vida o la mejor decisión. Para ser honesta, a veces todavía me lo pregunto. ¿Crees que fui demasiado lejos o no lo suficiente? Porque no grité, no maldije, simplemente dejé de pagar. ¿Está eso mal? Dímelo en los comentarios. Los leo todos, y algunas de vuestras historias me han conmovido más que la mía. 31 de enero. El contrato de alquiler expiró. No estaba allí cuando se mudaron. No necesité estarlo. La señora León me confirmó por correo electrónico que el apartamento había sido desalojado a tiempo, y las llaves devueltas a la oficina. Profesional, limpio, hecho. Mi madre se mudó con la tía Luisa. Pero Luisa, que ahora conocía toda la historia, que había visto los extractos bancarios, que había visto a mi abuela desmantelar la narrativa de Isabel ante sus propios ojos, no era la roca que mi madre esperaba. Según Sofía, Luisa le dijo a Isabel, puedes quedarte. Pero pagas tu parte. No dirijo una organización benéfica. Isabel García, que no había pagado un alquiler en 4 años. Ahora compartía las facturas con la mujer que una vez la había admirado. La dinámica había cambiado para siempre. Ricardo acabó en casa de un amigo al otro lado de la ciudad. Una pequeña casa prefabricada sin habitación de invitados. Durmió en un sofá-cama, sin sillón, sin nevera para la cerveza, sin televisión de 55 pulgadas, sin mesa de fiesta en una casa pagada por otro donde pudiera sentarse y hacer chistes sobre la persona que la pagaba. Mi madre hizo un último intento. Llamó a una línea de ayuda legal. Convencida de que tenía motivos para impugnar el fin del contrato, el abogado escuchó. Hizo algunas preguntas y emitió su veredicto en menos de 3 minutos. El contrato nunca estuvo a su nombre, señora. La arrendataria siguió todos los procedimientos de notificación adecuados. No hay caso. Colgó y no llamó a otro abogado. Supe todo esto porque Sofía me lo contó. Poco a poco. Durante las siguientes semanas en llamadas telefónicas que empezaron siendo cortas y se hicieron más largas.
Me mantuvo informada, no por malicia hacia nuestra madre, sino porque, por primera vez en su vida, quería ser la hermana que decía la verdad. En febrero, la antigua casa estaba vacía. Nunca pasé por allí en coche. A mediados de febrero, un martes. Mi teléfono sonó durante mi descanso para comer, y cuando vi el nombre de Sofía, ya no sentí esa punzada de pavor. Sentí algo parecido a la curiosidad. Hola, dijo. Y luego, antes de que pudiera preguntarle cómo estaba, conseguí un trabajo a tiempo parcial en la librería de la facultad. No es mucho, solo unos 11 euros la hora, pero he pagado mis propios libros de texto este semestre. Me senté en la sala de descanso, con el teléfono pegado a la oreja, y sonreí. El tipo de sonrisa que llega antes de que puedas detenerla. Eso es genial, Sophie. Es un poco vergonzoso, la verdad. Tengo 23 años y acabo de comprar mis propios libros. No hay nada de vergonzoso en ello. Es un comienzo. Se quedó en silencio un segundo. Luego. Siento no haberte defendido nunca, Elena. Siento haberme sentado allí cada Navidad y en cada fiesta y no haber dicho nada. No conocía toda la historia, pero tampoco pregunté, y eso es culpa mía. Me recliné en la silla de plástico, y miré al techo de la sala de descanso. Eras una niña, Sophie, no te culpo. Ya no soy una niña. Y no quiero ser alguien que se beneficia del silencio de otra persona. Esa frase. No puedo describir lo que me hizo. Fue la primera vez en mi vida que alguien de mi familia reconoció lo que había perdido sin que yo tuviera que demostrarlo primero con una hoja de cálculo. Hablamos durante más de una hora, sobre la universidad, sobre su nuevo trabajo, sobre un chico con el que estaba saliendo que la trataba bien, cosas normales, cosas de hermanas, el tipo de conversación que nunca habíamos tenido porque siempre había una fachada que mantener, una narrativa que proteger y una madre en medio moviendo los hilos. ¿Cenamos la semana que viene?, preguntó. Solo nosotras dos. Me encantaría. Cuando colgué, Nadia estaba en la puerta de la sala de descanso con 2 cafés. Sonriendo. Suenas diferente, dijo. Era finales de febrero. Estaba doblando la ropa cuando sonó el teléfono. El identificador decía mamá. Y me quedé allí, durante 3 tonos, con una funda de almohada en la mano, debatiendo. Respondí. Su voz era diferente, cansada, sin el pulido habitual, como si hubiera ensayado algo y se hubiera quedado sin fuerzas a mitad de camino. Elena, he estado pensando mucho, y tal vez no he sido justa contigo. Esa Navidad. Yo solo. Se detuvo. Esperé. La ropa limpia estaba caliente en el cesto. Solo quiero que volvamos a ser una familia. Te echo de menos. Echo de menos cómo eran las cosas. ¿Cómo eran las cosas? La versión donde yo pagaba, ella actuaba y nadie preguntaba. Dejé que el silencio hablara por un momento. Luego añadió la línea que sabía que vendría, porque el guión nunca cambiaba realmente. ¿Podrías ayudarme con la fianza para un sitio nuevo? Solo esta vez, y podemos empezar de nuevo. Ahí estaba, metido dentro de la disculpa como un anzuelo en un gusano. La apariencia de remordimiento, pero debajo, la misma vieja petición. Dinero primero, reconciliación después, límites nunca. Mamá, te oigo, y quiero tener una relación contigo. Pero no puede empezar con otro cheque. Silencio. Así que es un no, es un límite. Más silencio. Del tipo que llena todo lo que 2 personas no están diciendo. Luego, en voz baja. Has cambiado. Sí, dije. Lo he hecho. La llamada terminó. Sin portazos, sin lágrimas, sin drama. Solo 2 mujeres a cada lado de un límite que una había trazado y la otra no podía cruzar. Dejé el teléfono, terminé de doblar la funda de la almohada, la guardé en el armario y hice mi cama. No fue una victoria. No fue un castigo. Fue simplemente la verdad. Dicha sin disculpas. Y por una vez. Fue suficiente. Marzo. Mi estudio es pequeño, solo 40 metros cuadrados. Una ventana que da al este, así que la luz de la mañana entra temprano e ilumina la encimera donde tomo mi café antes de un turno. Solo hay 3 cosas en mi nevera. La tarjeta de Navidad de Nadia.
todavía pegada en la esquina superior. Un selfie de Sofía y yo de la semana pasada, cenando en un restaurante tailandés cerca de su universidad. Ambas riendo por algo que no recuerdo, pero recuerdo cómo me sentí. Y mi extracto bancario de febrero. El primer mes en 4 años, en que 1.200 euros fueron a mis ahorros en lugar de a la cuenta de otra persona. No odio a mi madre. Quiero que eso quede claro. No me siento a fantasear con sus dificultades. No me regodeo en su malestar. Sigue siendo mi madre, y hay una parte de mí que siempre deseará que hubiera elegido verme. Pero ya no podía permitirme ser invisible. No podía firmar el cheque, sentarme en la silla plegable y llamarlo amor. No estamos separadas. No del todo. Le dije que mi puerta estaba abierta, y lo está. Pero los términos han cambiado. Sin dinero, sin culpa, sin actuaciones. Si quiere verme, puede ser para tomar un café en un lugar neutral. Aún no ha aceptado la oferta. La abuela Laura ahora me llama todos los domingos. Solo nosotras dos. Sin Isabel en medio. La semana pasada me dijo que estaba orgullosa de mí, y tuve que parar el coche porque no podía ver la carretera. Ricardo no ha llamado. No espero que lo haga. Sofía me escribe casi todos los días. Ayer me envió una foto de su primera nómina de la librería. 93. 47 euros. La había rodeado con un bolígrafo rojo y había escrito, mi dinero. Mi nombre. La pegué en mi nevera. Solía pensar que el amor significaba dar hasta que no quedara nada. Ahora sé que un amor que solo sabe recibir no es amor. Es un contrato de alquiler. Y finalmente, lo dejé expirar. Esa es mi historia. Cada número es real. Cada silencio es real. Y cada puerta que cerré, la cerré con amor, no con venganza. Si alguna vez has sido la persona invisible en tu familia, la que paga la cuenta pero nunca recibe las gracias, la que aparece pero nunca tiene un asiento, quiero que sepas esto. Se te permite parar. No eres egoísta. Estás sobreviviendo. Si esta historia te ha llegado, pulsa el botón de suscripción. Hay más historias como esta enlazadas en la descripción. Y creo que te identificarás con ellas. Deja un comentario y dime qué límite desearías haber establecido.